Amigos de Fortaleciendo la Familia, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Prende radio, diría mi abuela, ¿verdad? O prende la televisión o tu teléfono, donde quiera que estés mirando este canal de YouTube. Yo soy Rafael Disla, como siempre, para ustedes, señores, llevando todo lo que pasa en el Valle del Merrimack, desde la ciudad de Lawrence para el mundo. Y hoy, pues como ustedes saben, este fin de semana hemos estado siendo galardonados con lo que es la Feria del Libro en su 16ª entrega. ¡Wow! Tremendo. Hemos estado mirando eh, invitados de diferentes latitudes de la ciudad y también sí, de aquí del norte, de Estados Unidos, del sur, del sureste, pero también como es dedicada a Honduras. Y por aquí está con nosotros Janet Gold, también está eh, el señor Julio y Yolandi Martínez. ¿Ah? Algunos de los invitados um, nacidos, ¿verdad? En Honduras, esa bella ciudad. Vamos a conocer un poquito de ellos y también de ese país caribeño, tropical, que se llama Honduras, ¿verdad? Así que, señores, en los próximos minutos estaremos con ellos. Presentamos primero a las damas, Lady First. ¿Eh? Yolandi, buenos días. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rafael, y buenas tardes a todos los que se han unido para escuchar, ya sea a través de la radio o todos los a los que se han unido a través de la computadora o el celular. Pues gracias por estar en sintonía y estamos aquí para conversar un poco. Excelente, conversar, y eso es bueno, conversar. Cuando tú conversas, pues se está usando lo que se llama la comunicación, el arte del bien expresar los sentidos con el tiempo y todo eso, ¿verdad? Sí, sí. Sí, así es. No, porque cuando uno está con escritores, señora, hay que buscarle allá en el cerebro, trae aquí, que ya es la cosa diferente. Pero también está Janet Gold. Buenas, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por esta invitación. Me siento muy especial, muy honrada Es de que estar usted es aquí. especial. Usted, you look like a queen, you know? Bueno, Sí, ella se ve como una reina, porque tenemos dos personas que no son mayores, sino que es su vida, como tanto usted como la persona aquella que le hemos puesto la aura fácil, ¿verdad? ¿Cómo que ella llama, Ileani? La Helen, señora, ¿cómo es? Helen White. Helen. Helen ¿Verdad? Que Umaña. vamos a ver si ahorita la podremos traer en nuestros estudios. Y realmente, pues, como que transmite tranquilidad, paz, como que, wow, I'm Prince, I'm Queen, estoy bien, ¿verdad? Es así en la vida real, ¿verdad? Bueno, cuando uno ha vivido la cantidad de años que he vivido yo, uno se siente como un poco en paz, ¿no? Porque he vivido bastante, he tenido muchos amigos, he querido mucho y ahora aprecio mucho, agradezco muchísimo la invitación de estar aquí entre amigos hondureños, nuevos amigos de aquí del Merrimack Valley. Yo antes vivía en el sur de Maine, no tan lejos de aquí, en Sí. el pueblo de Elliott, porque trabajaba como docente en la Universidad de New Hampshire en Durham. Pero cuando me jubilé de la universidad hace más o menos 5 años, nos mudamos con mi marido a un pequeño y tranquilo pueblo en la costa, más arriba en la costa de Maine que se llama Camden. Oh, yo conozco Camden, Y digo muy tranquilo, pero hermoso, sí. realmente es tranquilo en el invierno, porque en el Sí, sí, verano en verano hay muchos tenemos una visitantes. infestación de turistas que nos llenan Es que es las muy calles. hermoso el lugar. Es Sí, hermoso. sí, Durante el invierno es un pequeño pueblo, ¿no? Y crece bastante durante la exacto. época de turismo, pero pues estoy muy feliz de estar aquí. El señor Julio Escoto, ¿verdad? Escoto, sí. Sí, 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 sí. hoy tengo el honor, señores, de estar entre doctores, bueno, tres doctores, ¿verdad? Tienen los tres doctorados, ¿verdad, La Julio? maestría nada más. Maestría. Pero una Él tiene maestría, doctorado en Janet, otro, sí, en otras en habilidades. otras habilidades, pero las maestrías son como el
primer paso de un doctorado. Al ¿Verdad que doctorado, sí? por supuesto. Pero es porque se dedicó a escribir en vez de, En vez de estudiar. en vez de buscar título. Sí. ¿Cómo está, señor Escoto? Un placer. Bien, bien, encantado de estar en Lawrence. Hemos tenido muchas sorpresas, agradables todas. Esta es una de ellas, no teníamos planificado estar en el programa Sí. y además con tanta audiencia, sin duda alguna. Y pues no, estamos felices de asistir a la feria y en mi caso personal de conocer una localidad de Estados Unidos que no sabía que tenía tanta población de ascendencia latinoamericana o que viven latinoamericanos tanto aquí. Por ejemplo, cuando yo venía, pregunté, ¿debo leer en inglés o en español? No, en español no hay ningún problema. Sí, sí, Fantástico. sí. Estamos en familia. Pues. Sí, esa es la parte número uno y ese es el ministerio nuestro, fortaleciendo a la familia. Estamos en familia y obviamente al estar en familia el 83% de la ciudad de Lawrence y muchas zonas aledañas por aquí es casi latina, pero aquí predomina bastante. De ese 83%, pues vamos a decir que 70% es dominicana. Se encuentra en esta ciudad, obviamente hablando prácticamente todos en español. Eso es muy raro hablar en inglés aquí, pero gracias a ustedes porque engalanan a la ciudad de Lawrence, obviamente una cultura tan hermosa como lo es Honduras, ¿verdad? Y que vamos a hablar un poquito de Honduras. Pero yo puedo interrumpirle. Sí, Sé dígame. que no es normal en los programas hacer eso, ¿no? Pero si hay tantas personas dominicanas en Lawrence, son caribeños. Claro. Y el caribeño se caracteriza por ser alegre, tiene una visión de la vida constructiva, es muy abierto a la comunicación, a los conocimientos del mundo. Allá entiendo entonces cuál es el espíritu de la ciudad. Él lo dice y no lo sabe. Aquí da parte para todo. Aquí, por ejemplo, nuestros merengueros que han popularizado los dominicanos canciones como Baile en la calle de día, Baile en la calle de noche, Fernandito Villalona, y obviamente la alegría que se siente ya la brisa. Llegó, ya en República Dominicana, por ejemplo, desde septiembre, ya se siente la brisa navideña. Entonces se va cambiando todo eso. Lawrence es un pedacito de conglomerados hondureños, guatemaltecos, puertorriqueños, pero predomina lo que es la cultura dominicana en base a lo que los dominicanos, aunque son más mayoría, pero no olvidan de Incluir las demás culturas que culturas. hay. Por eso se hace Semana Hispana, Feria del Libro, ya en esta 16ª entrega es dedicada al país de ustedes. Pero hablemos un poquito, antes de hablar de ustedes, de ese país hondureño, que queda por ahí cerca de 3 países como importantes, como ella también, San Pedro Sula, que es uno de los países que tiene casi 2 capitales por su tamaño, 10 millones de personas, pero díganmelo ustedes, ¿cuál de ustedes comienza a hablar de Honduras? Julio, yo voy a dejar que usted nos cuente un poquito más, que porque está, ustedes que lo van está a- ustedes lo cerquita. van a decir yo voy a decir datos, pero ustedes lo van a decir con más cariño. Decir, por ejemplo, que sí es un territorio bastante grande, después de Guatemala. Guatemala es el más grande en Centroamérica. 142.000 kilómetros cuadrados, tienen actualmente una población de 9 millones de personas. Eso en los datos positivos. En los datos negativos tiene un índice de pobreza muy alto, 70%, y un índice de extrema pobreza del 46%. Es un país que ha tenido una historia política muy similar al resto de Latinoamérica porque ha habido aspectos positivos, constructivos. Es un pueblo que lucha por crecer, por salvarse civilizadamente, pero también ha tenido malos gobernantes, dictadores, etcétera, que han retrasado el desarrollo. Y en eso es lo que estamos involucrados todos, los artistas, los educadores, en construir una nueva nación mucho más positiva para todos. Sí. Eso es en la parte física, digamos, del país. Casi todos los países latinoamericanos obviamente han tenido como algunos momentos de tiranía, de tiranos, vamos a decir, dictadores. Al mismo tiempo han tenido como muy en alto lo que ha sido la opresión, como que
ese grito de libertad ha tenido que salir a flor de piel, como, hey, yo tengo que liberarme de eso. ¿Pasó eso con Honduras también? Bien, yo creo que la historia política más reciente de nuestro país es un ejemplo. Ujú. Los últimos 14 años, Honduras ha experimentado una violencia pues, que nunca se había visto en la historia del país. Y esta violencia a causa del tráfico de drogas y todo lo que eso conlleva, la corrupción, etcétera, etcétera, em, prácticamente fue una especie de cárcel para todos los ciudadanos. Y yo creo que también los que estamos afuera, porque sentimos de alguna forma una presión, un estrés, una preocupación por todo lo que pasa dentro del país. Y la presión crece más cuando tenemos a personas allá. Yo creo que muchos de ustedes tienen todavía familiares allá y algunos viven allá, como el caso de Vivimos Julio, allá, sí, sí. y que la ven a diario. Obviamente nosotros le llamamos a los que vivimos aquí Janet, ¿verdad? Eh, como exiliado, ya sea económico, político, de la forma que estemos viviendo aquí, tu caso, Janet, que vives aquí en este lugar. Y obviamente, ¿cuál es la falta más grave o la más necesaria que ustedes ven en estos momentos ya en lo que se llama el mundo del futuro, que hemos podido vivir aquí? Las faltas graves dentro de Honduras o Ujú. general. Lo general, se podría generalizando. Yo creo que hay una falta de dirección hacia dónde vamos, porque hay Ujú. muchos intereses, muchos grupos em, con visiones totalmente contrarias. Entonces, me parece que no hay un sentido común en el hecho de, bueno, políticamente vamos hacia este rumbo, queremos estos objetivos, queremos em, eh, arreglar o disuadir o, eh, ayudar a que los problemas actuales pues se disipen y que sea beneficioso para todos. Entonces, ciertos paradigmas como ser la igualdad entre todos los que habitamos un país o entre los que habitamos y pensamos diferente, es, es, es una situación que no permite a los pobladores de una comunidad o de un país ir hacia un mismo objetivo. Entonces yo siento que la empatía, el permitir que todos tengamos derechos, los mismos derechos, que podamos alzar la voz, que podamos expresar lo que nosotros sentimos o pensamos de lo que está sucediendo, eh, es una problemática. Wow, tremendo esto, señores. Muchas veces las personas que están en otro país o que viven también en las situaciones yo creo que es en el mundo moderno que vivimos, que a veces decimos, wow, ¿cómo puede estar sucediendo cosas como esta, donde realmente se habla de un nuevo renacer, de un nuevo gobierno? No sé ni cómo llamarle, pero obviamente ustedes como escritores, que algunos de ustedes han escrito novelas, otros poemas, otros narrativas y cosas que narran lo que es situaciones que se dan en todo el aspecto de eso. Por ejemplo, en el caso suyo que se ha ido por el área del poema, eh, sus poemas como son románticos, ok. Bueno, mi poesía se ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿verdad? Y sí, bueno, para mí no son románticos porque yo no suelo hablar de esa vida, de mi vida personal en ese sentido, ¿no? Pero sí, para mí la poesía es más bien, no sé si filosófica es la palabra, pero mm, cosas que estoy tratando de comprender en la vida, ¿no? Y busco maneras más sucintas o simbólicas para expresar lo que estoy tratando de entender. Y muchas veces simplemente ponerme a escribir y me ayuda mucho a clarificar, ¿no? Aclarar ideas y visiones del mundo. Por ejemplo, algo nuevo que está en vías de publicarse ahora, está en manos de una pequeña editorial
en Maine. Mi nuevo poemario es en inglés, pero una traducción del título sería El lenguaje de los peces. ¿El lenguaje? De los peces. Oh. Entonces es porque a mí no, a mí me interesa mucho actualmente, quizás porque observo lo que dice Yolani, que las personas humanas tenemos tantos problemas comunicándose entre nosotros. Pero no, a mí me fascina la idea de la comunicación con otros elementos de la vida que no necesariamente son seres humanos, que pueden ser como un ser humano como yo puedo entender o comunicarme o realmente escuchar las voces, por decirlo así, de animales, de plantas, de planetas, del universo, ¿no? O sea, de ver el mundo de una manera más amplia. Eso es lo que me interesa ahora. Usted sabe que al oírla hablar, usted así, yo siempre como que me gusta desde pequeño mirar como el horizonte, el oír el solvido del viento, ver el aleteo de los pájaros, aún la naturaleza. Obviamente, como pastor bíblicamente uno dice, mira la hormiga, oh perezoso, sigue su camino y se salvo. Obviamente, y miramos que la hormiga cuando va a comenzar el tiempo a ponerse medio dificultoso, ¿verdad? Comienza a hacer diferentes cosas y eso es muy interesante. Cuando salga ese libro, ojalá me pueda mandar una Con parte mucho por gusto. aquí, que es lo que nos da a nosotros como la búsqueda de la tranquilidad, la búsqueda de aprender de la naturaleza y decirnos, wow, nosotros creemos que nos la estamos comiendo, decimos. Y mira cómo es la naturaleza, que sigue su paso y su curso Además, día por día. es llegar a entender que somos uno, Claro. ¿no? Y no solamente entre seres humanos, pero todo lo que vive es parte de un ser Sí, o sí. de, O de un ecosistema, porque, de por un, ejemplo, sí, los para animales, usar el sí, término, sí. porque los animales nunca los veo cortando árboles, a menos que no sea un castor, pero lo corta por su Construir. existencia y construir y cosas así por el estilo, pero nunca los corta de raíz. Ujú. Si nos damos cuenta en eso, varando por ahí. Dígame, Sí, profesor. no, quisiera agregar algo que es bien importante. Así como Yolani es representante de la poesía joven hondureña, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, Janet nos ha prestado a los hondureños un elemento muy valioso, que es estudiar a las figuras principales dentro de la cultura hondureña en el campo de la poesía. Ella tiene estudios sobre Clementina Suárez, por ejemplo, sobre Helen Umaña, sobre otros autores, ¿verdad que sí, Janet? Amanda, sí. Ujú. Usted principalmente, antes de entrar con Janet, para poner un varón y para que se vea bien bonito, ¿verdad? Usted principalmente, por ejemplo, hace una narrativa como histórica, más o menos, Sí, y sí, sí, eso. sí. Y como en las novelas que usted, por ejemplo, hay una que me impactó mucho, de personaje como cumbre Francisco Morazán. ¿cómo que se llama? Francisco Morazán. Morazán. Sí, es el principal prócer nuestro y digamos también en Centroamérica. Vamos a dar una pequeñita narrativa rápido, porque me lo han dicho. Ahí, por ejemplo, aquí en la Feria del Libro se está presentando lo que va a ser un documental basado en él. ¿Quién era él realmente? Bien, Francisco Morazán nació en 1872 en Tegucigalpa, originario de una familia italiana, Ujú, corso, por cierto, ¿no? Los corsos tienen un carácter muy particular, ¿no? La gente de Córcega. Y su familia se estableció allí, era un joven con mucha inteligencia y apareció en el momento en que se estaban ya generando las ideas de independencia en Centroamérica, ujú. de liberación, y él se incorporó a ello, ¿no? Pero era muy joven todavía para hacer un trabajo político y cuando se da la independencia en 1821 de Centroamérica y posteriormente el nuevo gobierno en 1824 de toda Centroamérica, que es cuando Morazán entra al área política, ¿no? En 1824. Él libera a Centroamérica
mediante las armas al principio, de fuerzas que no permitían que la independencia se completara, se desarrollara. Pero además de eso llega a ser presidente de toda la Federación Centroamericana 2 veces, no con reelección, sino que la primera vez él termina su periodo, se va y lo vuelven a escoger, y se convierte en una figura ejemplar por su honradez, particularmente por su honestidad, por pensar siempre en cómo unir a Centroamérica. Ese es su principio básico, ¿no? Sí, nosotros tenemos en Puerto Plata, mi tierra natal, un prócer que se llama Gregorio Luperón. Obviamente muchas personas veneran a Gregorio Luperón, la primera espada de la gesta restauradora, y obviamente se presenta el militar y también a la persona humana. ¿Sucede eso con Morazán con ustedes? Sí, exactamente, así ocurre porque él era sobre todo un civilista, un pensador pues del liberalismo de ese momento, pero como había muchos elementos que querían destrozar la Federación Centroamericana, él tuvo, sin tener experiencia en las armas, que tomar las armas para ir a defender la Federación Centroamericana. Y entonces sabemos que tienen los dos elementos, de civilista y de guerrero, pero donde destaca más es en su pensamiento fundador de la República. Él lleva nuevos sistemas de educación a Centroamérica, nuevos sistemas de salud, lleva la vacuna, organiza el gobierno, sigue al Congreso centroamericano en lo que le manda, protege las áreas centroamericanas. O sea, es una persona extraordinaria, valiosísima. Es un modelo, realmente es un modelo, ¿no? Y en 1992, cuando cumplía él 200 años de nacimiento, entonces un músico hondureño que es valiosísimo, ojalá que un día de esto se pueda pasar alguna de sus melodías acá, que se llama Guillermo Anderson de La Ceiba, murió hace 6 años, muy joven, decidió tomar un libro mío donde escribía sobre Morazán y el componer canciones acerca de Morazán. Son bellísimas, son unas canciones muy hermosas. Quizás ¿no? podemos buscar en Sí, este video, sí, señores, sí, algunas canciones de él. muy bien. Guillermo, ¿cómo? Anderson, Anderson. Anderson, sí, de La Ceiba. Anderson de la Ceiba, así Sí, se llama. no, se llama Guillermo Anderson. Guillermo Anderson, vamos a ponerlo por aquí para Sí. buscar algunas canciones de él. Ah, Y entonces, y luego, bueno, pero podemos ofrecerle algo a los oyentes y videntes, que es que con todo ese trabajo de Guillermo se hizo un video muy interesante que es un ballet y una cantata que se titula Ese mortal llamado Morazán, que se puede ver en YouTube. ese Perfectamente. mortal Ese llamado mortal Morazán. llamado Morazán. Creo que ese es el mejor aporte que podemos hacer en este momento. Decirle a las personas que nos escuchan y ven que lo busquen, van a quedar muy bien impresionados con el trabajo. Bueno, señores, esto es parte de lo que se llevó o se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Lawrence, en la Feria del Libro dedicada a Honduras. Pero está Yolandi aquí, ¿verdad? Yolandi es universitaria. Por cierto, cada uno de ellos han sido universitarios, profesores y eso. Por eso yo hoy, simple plebeyo, como diría un amigo mío por ahí, estoy frente a ellos y que agradezco a Dios traerlos por aquí y realmente pues conocer su vida y su paso por la historia y recordar ellos a aquellos que ya no están con nosotros y que le agradecen, como es Morazán, como obviamente las poesías que usa. Y Yolandi también pues usa esa parte. Yolandi le hemos llamado en esta visita la modelo, ¿verdad que sí, Yolandi? Sí, sí. Y ustedes ven por qué. Que lo es, ¿verdad? Es verdad que sí, no, no. Ay, Eso sí. ustedes. Sí. Yolandi, universitaria, doctora, un doctorado en ¿qué? Bien, yo he pasado toda mi vida estudiando porque soy muy curiosa y siempre me gusta saber. Disfruto mucho leyendo sobre ciencia, sobre el cuerpo, sobre cómo funcionan nuestro comportamiento en diferentes momentos o con diferentes personas o grupos de personas. Yo estudié lingüística y literatura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También estudié inglés como lengua extranjera en mi país y posteriormente estudié la maestría y el doctorado en literatura latinoamericana, Wow, tremendo. hispanoamericana. Y usted, Janet, también
universitaria, doctora, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Yo empecé digamos, mi trabajo, carrera profesional como maestra de primaria. Uy, tremendo. Sí, yo trabajé mayormente con niños puertorriqueños en el programa bilingüe de Worcester, Massachusetts, por unos 7 años. Luego tomé la decisión de seguir mis estudios, saqué una maestría en educación y luego seguí en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, para obtener el doctorado en literatura latinoamericana, con énfasis en escritura de mujeres. Wow, tremendo. Y obviamente ya retirada, tranquilita, como te dice, allá en su pueblito. Por cierto, muy bonito y turístico sobre todo. Yolandi, ¿qué tipo de poesía? ¿Romántica? ¿Poesía, cómo podríamos decirlo? Social, podría ser ¿Social? también. ¿Histórica? Hay Bueno, poesía histórica, ¿verdad? sí, sí hay. Bueno, Narrativa. hay de todo, hay de todo. Mi poesía tiene diferentes aristas. Yo creo que hablo mucho sobre el cuerpo y sobre la visión de la mujer, eh, de su entorno, de su realidad y cómo esa realidad afecta al sujeto femenino. También hablo de las pérdidas, de los afectos em, y pues de algunos acontecimientos sociales que me tocan, ¿no? Leí un poema, el último poema que leí fue a raíz de la masacre que hubo en Uvalde este año. Entonces, yo creo que mi poesía para mí es un instrumento, ¿no? De poder catalizar por una parte, pero también poder expresar mi punto de vista, mis reacciones sobre diferentes situaciones, ya sean situaciones que ocurren dentro de mí o situaciones que ocurren fuera. Sí, ahí veo, por ejemplo, hay una foto de ella. Pero que le digo la cosa. Ella no La la va a ver modelo. después de este video, yo la pongo. Pero ahí dice lo que no cabe en palabras. ¿Qué es eso? Lo que no cabe en las palabras se refiere a eso que no podemos expresar. Y ya lo decía Borges antes, y ya lo dijo Saussure en lingüística. La palabra, la grafía es solo em, una caja donde se pueden colocar ciertos significados, pero no todos. Entonces, de ahí parte esta idea. El poema que lleva ese título se refiere a momentos de la infancia donde el amor de la madre es mucho más grande que lo que se le puede decir, bueno, sacrificio, amor, cuidados, etcétera. Entonces, a eso se refiere lo que no Tú cabe en las sabes que, palabras. señores, mientras ella exponía, no sé si era ese video, perdón, ese poema, cuando ella comenzó a leer, había un pequeño como ruido y así cuando comenzó a leer. ¿Qué sé yo cuánto? ¿Y qué sé yo cuánto? ¿Qué fue? Y todo el mundo viró y wow, tuve yo que decir, aplauden por favor. Vamos a escucharla leyendo, leer uno de los poemas y vamos a seguir ahí esto, porque esto, señores, es un preámbulo para que ustedes sepan lo que pasó aquí en la Feria del Libro, del 21 al 22 de octubre y quede plasmado en la historia, bendiciendo, pidiendo la bendición de Dios por Honduras. Sí, Rafael, lo que está Señor. pasando no es lo que pasa en la feria, es lo que está pasando ahorita, ¿no? Sí, pero cuando las personas vean esto, también recuerden Ajá, lo que pasó. ya, Porque esto es durante, digo, sí, antes, durante para y que después. que asistan hoy y mañana. ¿Sí? Exacto. Yolandi, Bien, entonces voy a compartir oye esa ese... musiquita, Yolandi. Ahí, comenzamos. Sí, el poema que da título a mi último libro, que se puede ver, ¿verdad? Aquí. Sí. Lo que no cabe en las palabras, yo estoy tratando de que se vea bien. Déjeme ponerlo yo. Porque ahí viene la foto después, señores. Esto es ahora, Ok. pero hay una foto ya con el libro. Muy bien. Ella presentando el libro. Y yo lo voy a hacer aquí. Míralo ahí, mira ahí. Sí. Lo que no cabe en las palabras. Y bueno, tuve el privilegio y pues de
tener el prólogo de Janet. Ella hizo el prólogo de este libro y también tradujo los poemas al inglés. Mire, Así que el libro un está... aplauso. ¿Verdad? Así que el libro Dios los está- cría y ellos se juntan. ¿Verdad? Así que es una alegría para mí poder compartir escenario con nuestra querida Janet y pues compartir esto con personas que hablan solo inglés o que solo hablan español. Bien, entonces voy a leerles el primer poema que da título a este libro. Lo que no cabe en las palabras. No sé por qué lo estoy leyendo del papel. Estoy mal acostumbrada, pero bueno. Lo que no cabe en las palabras. Cada madrugada era un turbante en la cabeza de mi madre. Ella sacudía el sueño con el chirriar de los grillos y espantaba el hielo con el escándalo de sus sandalias. Cuando las sombras escalaban en el techo y sellaba mi boca el espanto, ella fabricaba un sahumerio preparado con aromas y palabras y lo colocaba al pie de mis temores para crecer en mí una montaña. Sus ritos eran casi siempre los mismos. Podía cerrar los ojos y verla abriendo la puerta de la cocina, acomodar la leña para atizar el fuego y hacer malabares para ensanchar el día. Hubo mucho que no albergaron las palabras en ese tiempo, y a pesar de todas las madrugadas frías y de las sombras inundándome de espanto, mi madre recogía con su gesto lo que no cabía en las palabras. Wow. ¿Ustedes ven por qué las personas se quedaron atónitas así? Aplausos. Eso que es así. Vamos a escuchar otro poema, pero ahora en la voz de Janet, ¿verdad? ¿Mm? Un puente. 2 veces. ¿Así que se llama el libro? Un puente, dos voces. Dos voces. One Bridge, Two Voices. Tiene 2 títulos, ¿verdad? O sea, porque es una colaboración que hicimos entre nosotros, una poeta hondureña, Ana María Alemán, que es de San Pedro Sula, de donde vive Julio. Ella y yo empezamos a conocernos por email y por Zoom, ¿no? Bueno, y decidimos, los dos somos bilingües, entonces decidimos compartir poemas y traducir cada una los poemas de la otra. Entonces salió este libro que para nosotros es un puente, ¿no? Un puente entre culturas, un puente entre personas, la creación de una amistad. La idea de puente es un símbolo muy rico, ¿verdad? Para muchas cosas. Y no sé si vas a querer que lea el poema que leí antes en la lectura. Bueno, cuando decidimos que teníamos en común, vimos que tanto ella como yo habíamos escrito poemas sobre nuestros antepasados, ¿no? Y como la diáspora humana parece algo constante a lo largo de la historia, ¿verdad? Y una ola de inmigración pasó al principio del siglo pasado, cuando mis abuelos llegaron a los Estados Unidos desde diferentes puntos de Europa. Y tuve la buena fortuna de conocer a 3 de mis abuelos, pero un abuelo nunca logré conocer porque él murió joven a los 52 años antes de que yo naciera. Entonces, para celebrar un cumpleaños, me regalé a mí misma un viaje a Europa en busca de mis raíces, en busca de conocer los pueblos que mis abuelos habían abandonado para llegar a los Estados Unidos y empezar de nuevo. Y en particular tenía mucho interés en visitar el pequeño pueblo de Posquiavo,
en los Alpes, en las montañas de Suiza, cerca de la frontera con Italia, donde nació mi abuelo, Cristiano Esepi. Entonces escribí este poema durante mi viaje de raíces. El joven cristiano llevaba las ovejas a los prados altos, cuando la nieve se derretía y la genciana azul y las violetas amarillas hacían cantar a su corazón. Un joven ignorando el futuro, salido de su valle al par de la montaña, empujado por un anhelo que no podía comprender. Oh amado Poschiavo, ¿qué podría ser más dulce que tus pequeños jardines y calles de piedra? ¿Anhelabas volver a ver a tu patria de nuevo? ¿O estabas contento en un valle de Connecticut, en la ribera de un río, sembrando tomates y ajos, remendando los zapatos rotos de tus hijos y trabajando por un salario de alguna fábrica? ¿Por qué tuviste que morir antes de que tus nietos te conocieran? Hoy vengo como peregrina a tu valle y sus montañas. Huelo el viento soplando a las anchas a través del frío paso de Bernina. Escojo las flores silvestres que conociste por nombre, abuelo, y las prenso en un libro. Hoy he venido a buscarte, he venido a casa por ti. Porque cuando llegué a Poschiavo y vi la belleza de ese pequeño pueblo en las montañas, inmediatamente pensé, pero ¿por qué abandonaste ese lugar, este pequeño paraíso, para llegar a trabajar en una fábrica en Connecticut? Pero luego me puse a pensar que su viaje llegó hasta mí. Así es. ¿Dónde estuviera yo ahora si él no hubiera hecho ese viaje, no? Entonces yo creo que es algo que todos los descendientes de inmigrantes han de pensar. Y todos somos descendientes de inmigrantes de una manera u otra, ¿no? Entonces... Bueno, yo en lo que cabe, este poema me llegó porque identifica a muchos jóvenes que de una forma u otra salen de el hogar materno como con las enseñanzas, ¿verdad?, que reciben de los padres, ya sea religiosa, con carácter, con una vida hecha, ¿verdad? Donde los padres que se esmeran para que sus hijos tengan un futuro mejor y lleguen a ser hombres de bien en la comunidad. Pero lamentablemente se encuentran con otros que afuera le caen bien totalmente y todo eso. Y todos los problemas que el joven cristiano, propiamente hablando, tiene, señores, los hace a veces olvidar. Como el joven de la palabra, del joven del hijo pródigo, ¿verdad? Que un día le dijo al padre, dame la herencia, que me voy, que voy a hacer aquello y lo otro. Pero él se olvidó de todo lo que el padre le enseñó, ¿verdad? Pero la enseñanza bíblica nos enseña que un día vio y regresó al padre, al seno del padre. Y por eso me tocó este poema y realmente bendecido estoy con ustedes de que estén por aquí. Obviamente, Yolani, el libro es sumamente interesante, donde lo que no cabe en las palabras, eso es, lo que no cabe en las palabras que tú dejas salir, déjalo a la imaginación, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, el suyo, obviamente, ese puente, un puente con dos voces, ¿verdad? Que te dice la unión de un lugar con otro y así sucesivamente. Señores, esos son los puntos neurálgicos de este ministerio Fortaleciendo la Familia. Señor Julio. Dice Janet que se preguntó por qué había dejado ese paisaje tan lindo, su antepasado, para emprender una aventura, ¿no? Algo que desconocía totalmente hacia dónde iba o qué le iba a traer el futuro, ¿no?
Y uno no sabe a veces por qué los antepasados se mueven de un país a otro, probablemente porque tienen que crear nuevos hogares, nuevos proyectos, nuevas situaciones, nuevas esperanzas en general. Y la poesía en general, yo noto, por ejemplo, ahora, tanto en la poesía de Yolani como de Janet, mucha añoranza. Y esto quizás le puede interesar a quienes nos están escuchando, que mucho de la poesía latinoamericana está hecha así, de nostalgia, de añoranza. ¿Quiénes fueron los nuestros anteriores? ¿Cuál es la patria que dejamos? ¿Cuál es la patria que estamos buscando y construyendo? Y eso puede hacer que muchas personas que nunca han agarrado un libro de poesía, ojalá que comiencen a buscarlo ahora para que puedan entender toda esa bellísima construcción que tiene la literatura. Así es. Así que, señores, estos libros, ¿dónde pueden encontrarlos, jóvenes? Bueno, lo que no cabe en las palabras está disponible en Juárez.com. Ustedes pueden ir a esa plataforma y pedirlo. También lo tenemos aquí en la Feria de Lawrence. Creo que le voy a dejar algunos ejemplares a Tati por si hay personas interesadas. Y en Amazon también está la versión premiada. Entonces la pueden adquirir también ahí. ¿Y usted? Bueno, este libro, One Bridge, Two Voices, Un Puente, Dos Voces, se publicó en Honduras, en San Pedro Sula, precisamente. Un tiraje de solamente 500 ejemplares. Entonces yo estuve en San Pedro Sula para la presentación del libro y salí del país con 250 libros en mi maleta. Pero gracias a Dios no son tan pesados. Y yo traje algunos para regalar, porque a mí me gusta, para mí es un regalo, ¿no? A mí me gusta regalar mis libros, no tengo la necesidad económica de cobrar. Y entonces yo voy a dejar, creo que traje unos 15 o 20 libros, los voy a dejar, no sé si con Tati o en la mesa en la feria. Pero también todavía tengo algunos ejemplares en mi casa que con mucho gusto regalo. Entonces, si alguien quiere un libro, solamente tiene que mandarme un email a janetngold@gmail.com. Ok, abajo de este video, pues le estaremos Y poniendo la información. Con mucho gusto, una conversación por correo electrónico y le mando el libro. Que son libros muy importantes, señores. Estoy aquí teniendo otro aquí que Janet también me llamó mucho la atención a mí en lo personal, porque habla de lo que es la montaña plateada. Y obviamente ese plateado hermoso que es de la montaña, cuando uno... Este libro, solamente yo mirarlo, me recordó mi niñez, porque yo vivía en una montañita y ahí yo veía ese plateado así del fin del mar allá hasta el final, y que unía a veces la tarde, la mañana y así. Entonces había una lagunita cerquita en mi casa y óigame, ustedes que lo vi, yo dije, ese libro es mío, y dice, pues está bien, tómelo, porque a mí me encanta que sea así, ¿verdad? Tómelo, me dice. Entonces, que es una historia bilingüe, señores, dedicada a Santa Lucía, Honduras, pueblo de minas, pueblo de flores y de hermosas damas y caballeros. Así que, señores, también ustedes los pueden adquirir en la misma dirección, ¿verdad que sí, señora Yane? Sí. Así que es fácil de esto. ¿Y de aquí me puede leer uno? Ay, hace rato que no leo de este libro. Por ejemplo, eso que dice La Brisa, para que yo recordarme de cuando yo... Ahí mismo, donde está, ahí dice La Brisa ahí. Ahí. Déjame ver de qué se trata esta parte. Es porque eso es... Mira, hace unos años me invitaron unas personas de Santa Lucía de llegar a pasar un rato en el pueblo ayudándoles a entrevistar gente, especialmente los ancianos del pueblo, para que nos contaran sus recuerdos, sus vidas, etcétera, con la intención de escribir una historia de Santa Lucía. Pero yo me di cuenta, bueno, lo que querían fue que yo escribiera una novela sobre Santa Lucía. Y yo terminé diciendo, no, pero novelista no soy, pero sí puedo escribir un cuento porque conozco bastante a los jóvenes por mi trabajo. Entonces, construir una historia
del pueblo que empieza, la montaña plateada nace, que la misma montaña cobra vida, es como un personaje en la historia y cómo nace, y luego la gente indígena que habitaba ese área antes. Entonces inventé un personaje joven que se llama Saliku y Marek, y luego va pasando por diferentes momentos históricos hasta llegar al momento en que las compañías mineras llegan para extraer la plata de la montaña. Por eso la montaña plateada tiene otro significado, otra dimensión. Sí, la belleza en el horizonte, pero también la riqueza dentro de la montaña. Pero termina en el momento actual con una mujer de verdad que es artista de vidrio y vive, ¿cómo se llama? No, el otro pueblo, en San Juancito. En San Juancito, que reconoce que y ella trabaja hace joyería de plata y reconoce la belleza de la montaña y decide que en vez de seguir extrayendo plata de la montaña, va a reciclar las joyas ya usadas. Entonces es como todo una historia, pero con una moraleja, ¿verdad? Obviamente, que reconoce los habitantes indígenas, que reconoce la explotación minera de los extranjeros, pero que también ofrece una solución para salir de la explotación. Así que, y lo escribí pensando en gente, bueno, cualquier persona puede leerlo, un adulto puede leerlo, espero, y disfrutarlo, pero de gente como de middle school o high school, ¿no? De 10 años en adelante que lo pueden entender. Y bueno, hice muchos amigos en Santa Lucía durante esta visita, esta día. Y aquí estoy en la biblioteca de Santa Lucía, donde llegan los estudiantes para estudiar. Ok. ¿Y usted, señor Julio, de qué nos va a recordar de esos libros que usted ha escrito? Bueno, tal vez tengo que explicar un poquito que yo me he inclinado, como usted mencionaba antes, por la novela histórica. Es lo que más me atrae. Y básicamente, como una experiencia personal, nació esa inclinación. Resulta que yo tuve una adolescencia un poco conflictiva, porque entré muy temprano a las preguntas clásicas, típicas de todo ser humano, pero no todos los seres humanos se dan cuenta de ellas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis antepasados? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Particularmente el futuro, ¿no? ¿Qué voy a construir? ¿Cuánto voy a vivir? Etcétera, etcétera. Todo ese cuestionamiento que algunas personas nos hacemos bien temprano en la vida. Y comencé a tratar de reflexionar, pensar en esos temas para irme formando una propia personalidad y definiendo quién era yo para el futuro, desde luego, ¿no? Y para poder competir en la vida. Eso me ocurrió en mi adolescencia, pero más adelante, después de que había estudiado letras, literatura, entonces me di cuenta de que me asaltaban unas preguntas similares, pero ya no conmigo mismo, sino con mi país. Comencé a preguntarme qué es este país, de dónde viene, quiénes son sus antepasados, qué está haciendo en este momento, por qué razón es como es así, hacia dónde va, qué futuro tiene como país, ¿no? Y esa es la causa de que mis novelas sean históricas. Me puse a estudiar la historia de Honduras, a novelarla para que la gente pudiera entender los procesos históricos y sociales. Y entonces tengo, por ejemplo, una novela sobre este prócer de que hablamos antes, Francisco Morazán. Tengo una novela sobre dos personajes que acompañaron la Revolución Centroamericana de Independencia y que vivieron en una comunidad muy apartada de Santa Bárbara.
Tengo una novela muy extensa que se llama Rey del Albor Madrugada, que es sobre toda la historia de Honduras, muy compleja. Tardé 12 años en escribirla porque tenía que estudiar mucha historia. Y otra más reciente sobre los mayas. Los mayas es uno de los pueblos originarios principales de Latinoamérica, bueno, no, diría que del mundo en realidad, ¿no? Sabios, astrónomos, matemáticos, inventaron el cero al mismo tiempo que en Babilonia, antes de Cristo, es decir, inventaron la nada, el vacío, y le dieron un valor. Supieron cómo se movían los astros como grandes astrónomos. Y entonces este tema lindísimo también que me pareció que podía ser tema para una novela y escribí un texto sobre ello. Así que esa es la trayectoria mía que se ha inclinado más por esa ruta. Bueno, ahí está, señores. Hemos hablado con estos tres, diríamos, embajadores de Honduras, ¿verdad? Y que han forjado en sus conocimientos, en sus áreas que han diversificado, ¿verdad? La parte de traernos poesías, narrativa y eso, que durante la feria pues se presentó también lo que es la película, ¿no? ¿Cómo que se llama esto? Cortometraje, ¿verdad? Sí. En favor de Morazán. Morazán. No sé, sí, se es presentó. un cortometraje, ¿o no? Sí, es un cortometraje, es un video, ese mortal llamado Morazán. Está en YouTube, decíamos, se puede ver, todo el mundo lo puede ver en YouTube. Puede ver, sí. Y en la Feria del Libro, obviamente, señores, se presentó un poquito. Así que les agradezco a ustedes por darnos un poquito de sus conocimientos y de lo que dejan para la postrimería, para que nosotros podamos ilustrarnos, caminar en la vida, porque yo soy de lo que digo, señores, que cuando usted toma un libro para leerlo, escudriñarlo, pues entonces eso queda aquí. Ayuda en su léxico, en su carácter, en su formación y todo, porque de ahí es que se aprende. Y gracias porque Dios le puso a ustedes en las diversificaciones que han hecho, mostrarnos eso, ¿verdad? Y ayudarnos a ser mejor personas cada día. Así es. Que aunque tengamos pasados un poquito difíciles, en nuestros países están un poquito difíciles, pero todavía queda algo bueno, ¿verdad? Y ustedes son uno de ellos. Y que de esperanza. Es que de esperanza. ¿Verdad que sí, Janaína? Por supuesto, yo creo que con la literatura, como ya lo tiene en su libro Janet, queremos construir puentes. En esta diversidad multicultural que tenemos en la actualidad, especialmente en los Estados Unidos, queremos construir puentes, queremos encontrar ese otro yo y compartir los mismos sentimientos, las mismas ausencias, los mismos desgarramientos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con esto. Bueno, gracias de nuevo por estar con nosotros. A usted por la invitación. Muchas gracias. Sí, gracias. Y Un honor. en 30 segundos, ya Yolani dijo algo ahí más o menos. Una motivación que podamos darle a nuestro vidente, a los que nos están mirando en este momento. ¿Algún consejito? Bueno, como yo les dije a los estudiantes ayer en la escuela, siéntanse orgullosos de quienes son. Uh-huh. No importa su color de piel, no importa su acento, no importa su pelo, no importa su procedencia originaria. Siéntanse orgullosos de quienes son y agradecidos de donde están. Bueno, mi consejo es un poco más práctico y es lo que y puede ser por ser tan anciana yo, pero yo tengo un enorme amor al libro en sí, porque yo puedo leer en la pantalla y luego desaparece, pero si consigo un libro y lo leo o hago apuntes o recuerdo cosas, dejo la huella de mis manos, de mi sudor, de mis emociones en el libro. Ese libro se queda conmigo para siempre, ¿no? Entonces, mi consejo es, consigue de vez en cuando un libro de verdad y lee el libro. Hold the book, ¿no? O sea, que tengan el libro en las manos
porque el libro siempre va a ser su amigo. Claro que sí. Señor Julio. Es que Janet me quitó las palabras. Era lo mismo el mismo concepto que tengo desde luego y que iba a pedir que tomen un libro y se acompañen con él, que duerman con él, que lo disfruten, lo gocen. Da mucho gusto realmente leer, ¿no? Y leer buenas obras. Pero además de eso, también pensar, igual práctico que como mencionaba Janet, que entre uno más lee, más domina el idioma, el lenguaje, y entre más domina el lenguaje, mejor capta al mundo y mejor expresa al mundo. Y eso es bueno también para la competitividad laboral. Una persona que sabe hablar mejor y escribir mejor va a tener mejores cargos que uno que no se interesa para nada en las letras. Yo podría agregar algo, pero solamente voy a decir, los libros son como las estaciones del año. Invierno, verano, otoño y primavera. Cada uno suceden a su tiempo, ¿verdad? Es como los libros. Ellos los plasmaron aquí. Los que siguen van a ver estos libros, pero tú ahora los puedes usar y también te puedes ayudar a motivarte, a darle a otros en el paso de la vida que estamos, ¿verdad? Una vida de cómo se puede vivir mejor. Esto es Fortaleciendo la Familia TV. Recuerden, suscríbete y denle like. Sobre todo, dejen su comentario ahí de qué usted piensa de todo lo que hablamos aquí. Yo soy Rafael Disla.